Esta es la sesión de teoría del conocimiento dedicada a la cuestión 85 de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que se dedica a explicar qué es el conocimiento humano y cómo son sus modos de conocer. Ya habíamos visto en anteriores capítulos, en anteriores clases, cómo son los grados del conocimiento y cómo son los pasos del conocimiento en un sentido aristotélico. Ya vimos la pirámide, ya vimos los pasos y ya vimos los grados. Recuerden, esas tres herramientas. La pirámide aristotélica de los seres vivos, los pasos del conocimiento y los grados del conocimiento. Ahora, lo que hace Santo Tomás en esta cuestión 85, la primera parte de la Suma Teológica, es amalgamar y sintetizar y presentárselo a sus estudiantes de una manera ordenada para que ellos simplemente lo puedan asumir y que esto se convierta en el modo de hacer clase, en el modo de tener un conocimiento estandarizado. Voy a compartir ahora mi pantalla para que veamos nosotros poco a poco esta cuestión y para que poco a poco vayamos tomando esto en consideración. Ahora, comparto mi escritorio, puede tardar un poco. Si se desconecta, nos volvemos a conectar. A ver, ahí va. Ahí está. Vale. ¿De qué se trata? Aquí está. Les decía, ustedes pueden acceder siempre a la Suma Teológica. En internet está esta página argentina, si quieren ahorita les pongo el inicio para que vean cómo es. Y que puedan ustedes consultar lo que sea menester, lo que quieran ustedes consultar, desde Dios, la vida trinitaria, la naturaleza del hombre, la naturaleza del cosmos, Cristo mismo, lo que ustedes quieran, está aquí. ¿No? Y lo mejor es que es gratis, y lo mejor es que está en un español comprensible. Y tiene varias herramientas, como poner el texto en latino, llevarnos el hipertexto al origen latino. Y también, esto es muy importante y muy interesante, pues lo podemos divulgar de una manera muy fácil. Esta página se llama así, es la Suma Teológica Online. Y es, digámoslo así, muy dividida, muy agradable. Está la primera parte, la primera y la segunda y la tercera. En breve, ¿cuál es la intención de la Suma Teológica? Es la intención de ser un resumen, suma, resumen, ahí lo tienen, un resumen de teología y del conocimiento, de conocimientos básicos para los estudiantes de teología. Esto era para los chavitos de 15, 16 años que apenas se metían a la orden de predicadores, estaban en la universidad, fueran laicos o fueran clérigos, y entonces este era el resumen de teología. Esta era la serie de preguntas y respuestas, y estaba dividido en tres partes. La primera parte habla sobre Dios y sobre los efectos de Dios, cuál es la creación, cuál es la naturaleza de la creación, de los ángeles, del hombre y del cosmos muy en general. La segunda parte, perdón, habla sobre la naturaleza humana más en específico, en función de sus acciones y en función de su fin. La segunda parte está dividida en dos, la primera de la segunda y la segunda de la segunda. La primera y la segunda, ¿de qué se trata? Pues del fin del hombre, cuáles son los actos humanos, cuál es la naturaleza humana en función de sus acciones, cuáles son sus pasiones, sus hábitos, su virtud, en general, cuáles son los dones, cuáles son los vicios y cuál es la ley y la gracia. La segunda de la segunda, o la segunda está dedicado a la cuestión de las virtudes en un sentido tanto natural como sobrenatural. ¿Cuál es la vida plena? ¿Cuál es la virtud de la fe, la esperanza, el amor, la caridad, las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza? Que se vaya viendo, por favor, silencio. Y por supuesto, esto es una cuestión pues muy interesante. Y la tercera parte está dedicada a Cristo.
cómo es su encarnación, sus cualidades, su vida, los sacramentos que brotan de Cristo, la naturaleza de los sacramentos, y hasta ahí se quedó Santo Tomás, se quedó en la cuestión 90, porque después murió y ya no pudo terminar la tercera parte. La tercera parte la completaron sus secretarios, sus estudiantes y sus ayudantes. Otros sacramentos y las realidades últimas no están incluidas, pero ustedes la pueden ver en otros lugares. Pero con esto, pues, basta bastante. O es muy suficiente para, para atender a muchas preguntas y para atender a muchas subpreguntas o cuestiones particulares que nosotros podemos hacer. Ahora, uno de los mejores lugares donde pueden ustedes ver esto es el Corpus Tomísticum. El Corpus Tomísticum es una página hecha por la Universidad de Navarra y trabajada por varios profesores nuestros de la UCED, donde ustedes pueden revisar la totalidad de las obras de Santo Tomás. Por supuesto, esto está en latín, pero si manejan latín, pues no tienen ningún problema. Es más, no solo tiene la totalidad de las obras de Santo Tomás, sino que además tiene la capacidad de llevarnos a otros textos que están atribuidos a Santo Tomás, pero no es claro si él los escribió o no los escribió. Ahí está. Vamos a ver brevemente el Corpus Tomístico. ¿Qué es el Corpus Tomístico? Es gratis. Claro, recuerden, un poco de la latín a nadie le cae mal. Y aquí no se puede podemos ver. ¿Por qué me interesa que conozcan esto? Pues simplemente para que su cultura sea más profunda y para que, dado el caso, ustedes tengan la capacidad de recurrir a estas herramientas. Aquí vemos el Corpus Tomísticum. Les quiero mostrar una cosa en particular que es un mapa conceptual, un esquema de toda la suma teológica, cómo está dividida y por qué tiene estas divisiones, etc. Como ustedes pueden ver, pues el curso es un poco viejo, se ve viejo, pero el curso, la página se ve vieja, pero es bastante bueno. Vean cómo lo hicieron de manera. Esto le pones aquí, la ópera omnia, que son las obras completas, y este es uno de los retratos más antiguos de Santo Tomás. Aquí están las obras mayores, escritos sobre las sentencias de Pedro Lombardo, la suma contra los gentiles y, por supuesto, la suma teológica. Y aquí nosotros podemos ver que hay un esquema de la obra. Hay un esquema de la obra que hicieron el doctor Morán, en paz descanse, murió el año pasado, Xavier Gamboa, que es profesora de aquí, Jorge Medina, era profesor de aquí, de pedagogía, él es egresado de pedagogía UP para que sientan orgulloso. Y Gilberto Bañuelos, que también es profesor de aquí. Vamos a ver cómo es el esquema de la obra. Last plugin or JavaScript para no sé si. Bueno, ustedes chequen, bajen Java y ustedes lo chequen. Como sea, aquí está toda la suma teológica, por supuesto, en latín. Hay otras obras de Santo Tomás, ustedes pueden verlas todas aquí. Es cuestión simplemente de tiempo. Vamos a ver lo que a nosotros nos interesa hoy, que es la primera parte, la cuestión 85. Es acerca del hombre. De modo que vemos aquí el hombre como criatura, pues, ¿qué es? Está de la cuestión 75 a la cuestión 102. Y aquí está la cuestión 85, dividida en 8 artículos. Cada artículo, ojo, es una subpregunta o es un subtema de un tema en general. La cuestión 85, ¿de qué va a versar? Sobre el conocer, sobre el modo y el orden. Pero de aquí podemos decir muchísimas cosas. Entonces, lo que hace Santo Tomás es dividir toda esta pregunta
en 8 problemas más particulares y más concretos, de modo que va de lo general a lo particular. Y eso es muy pedagógico. Y Santo Tomás. Ahora hay que tratarlo referente al modo y orden en el conocer. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 8 problemas. ¿Sí? ¿Cuáles son estos problemas? Problema número 1. Nuestro entendimiento conoce o no conoce lo corporal y lo material abstrayendo especies de las imágenes. Número 2. Las especies inteligibles abstraídas de las imágenes se relacionan con nuestro entendimiento como lo que se conoce o como el medio por el que se conoce. Número 3. Nuestro entendimiento, por naturaleza, conoce o no conoce ante todo lo más universal. Ojo, aquí estamos tomando entendimiento e intelecto como sinónimos. Para efectos de esta clase son lo mismo entendimiento e intelecto. Número 4. Nuestro entendimiento puede o no puede conocer al mismo tiempo muchas cosas. Número 5. Nuestro entendimiento conoce o no conoce a través de la composición y de la división. Número 6. El entendimiento puede o no equivocarse. Número 7. ¿Puede o no puede alguien conocer mejor que otro una cosa? Número 8. Nuestro entendimiento conoce o no conoce antes lo indivisible que lo divisible. Vamos a una cuestión técnica. Ustedes vieron que la tarea, pues, es 8 puntos, 8 bullets. Es decir, responder a estas 8 preguntas con un bullet muy particular, muy puntual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por supuesto, brevemente, sigue la tarea en pie, pero ahora, si ustedes lo consideran conveniente, lo pueden hacer en equipo, por supuesto, a distancia. Ni de broma lo vayan a hacer en persona, sino a distancia. Ustedes véanlo, hagan sus sesiones, hagan sus equipos, y así pues matan varios pájaros de un tiro, y también es una cuestión divertida, de modo que esa va a ser la actividad, ¿no? La actividad de hoy y la actividad que puede durar más. ¿Por qué? Porque yo apenas simplemente voy a exponer una o dos de las preguntas y ustedes lo que harán es leer y discutir el contenido de los demás artículos. Pero ojo, no sean intensos. Déjenlo correr. La cuestión es presentar un problema y ver la respuesta poco a poco. ¿Qué les sugiero yo? Yo les doy este tip muy importante. Un artículo de una suma está dividido en varias secciones. Primero están las objeciones, que son los problemas súper particulares que el autor va a responder, ¿no? Digámoslo así. Dentro de estos 8 problemas, pues hay problemas más pequeñitos, y esos problemas más pequeñitos se llaman las objeciones, por las que parece que puede ser o no ser posible la respuesta que andamos buscando. Tomás lo que va a hacer es, generalmente, asumir la postura del contrincante. Él va a asumir la postura del contrincante y, por supuesto, las objeciones que él va a poner son obstáculos que él asume y que después va a refutar. Y cuando las refuta, pues da poco a poco la solución al problema. Luego de las objeciones, eso número 1. Primera parte de un artículo, de una suma. Número 1, las objeciones. Número 2, el set contra o el contra esto. ¿Qué es el set contra o el contra esto? Pues simplemente es el punto de inflexión, es la autoridad que el autor, en este caso Santo Tomás, va a citar para tener un fundamento, una referencia para poder resolver las cuestiones, los problemas que ya ha planteado. Es decir, es un tú y cuantos más, es el fundamento de las respuestas. Número 3, el respondeo o el respondo, o se llama también respuesta general. ¿Qué hace Santo Tomás en la respuesta general? Pues eso resuelve el problema. Resuelve el problema en general, de estos 8 puntos, o los que sean, en cualquier otro punto de la suma. Resuelve estos 8 puntos. Cada uno de estos 8 puntos en la respuesta general. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les doy este tip. Pónganle más atención a la respuesta general
que a las otras partes del texto. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta que andamos buscando para estos problemas, para cada uno de estos 8 problemas que tenemos aquí. Este respondo, o esta respuesta general es muy interesante. Hay muchas cosas que sacar, hay muchas cosas que ver. Luego, número 4, qué bien, las respuestas a las objeciones. Aquí, punto por punto, Santo Tomás va a responder, va a decir cómo están las cosas y va a refutar las objeciones que se ha puesto como obstáculo en el primer punto del artículo, de modo que Santo Tomás queda completamente blindado, como un tanque de guerra. ¿Y qué tancazo de guerra es? ¿Por qué? Porque está completamente blindado. Esto es pura inmunología atomista. Porque ¿qué es lo que hace? Para convertirse en inmune, se expone a la opinión o se expone a la propuesta de su contrincante y la asume, genera un anticuerpo. ¿Qué es ese anticuerpo? La respuesta general y las respuestas particulares, son las respuestas a las objeciones. Profesor, ¿podría explicar las preguntas? A ver, déjame el chat. Profesor, ¿podría explicar las preguntas o mejor después de leer el texto? O sea, es que no las entendí. ¿Qué Andrea eres? ¿Puedes poner tu apellido aquí en el chat, por favor? Andrea Flores, vale. Claro, de eso se trata hoy, eso es lo que voy a hacer. Ahorita estoy siendo bastante esquemático. Ahorita vamos a la primera pregunta de estas 8. Por supuesto, no podemos hacer la clase eterna de estas 8 preguntas porque es flojera. Pero sí les puedo dar la pauta, sí les puedo enseñar cómo se hace para que ustedes se sigan y ustedes pues estén entretenidos. No te preocupes. No hay nada de qué pedir disculpas. Al contrario, si tienen pregunta, o bien levantan su manita, o mejor les recomiendo que lo pongan aquí en el chat porque es menos problemático, ¿vale? Así que si tienen preguntas, ya saben dónde ponerlas. Vamos a la pregunta número 1 de estas 8. Ya vimos que hay 8 preguntas que resolver. Vamos a la primera. Dice, artículo 1, nuestro entendimiento, es decir, nuestro intelecto, conoce o no conoce lo corporal y lo material abstrayendo especies de las imágenes. Vayamos otra vez a el segundo esquema aristotélico que hicimos. Recordemos que hay 3. El primero es la pirámide aristotélica de la vida, plantas, animales y seres humanos, o seres racionales. Esquema número 2, el proceso. Y esquema número 3, sentidos conocen lo sensible. El ojo conoce el color, la nariz conoce, más bien el olfato conoce el aroma, el tacto conoce lo tangible. Vamos entonces a la imaginación. ¿Se acuerdan de la imaginación? Como dice usted? ¿Se acuerdan de la imaginación? Una vez que hemos pasado por los sentidos, vamos a la imaginación. Nuestro entendimiento conoce o no conoce lo corporal y lo material, abstrayendo especies a partir de las imágenes. Ojo, es una pregunta que puede responderse con un sí o con un no, como dice Katy Perry. It's a yes or no. ¿Eh? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es esto? Objeciones, por las que parece que nuestro entendimiento no conoce lo corporal y material abstrayendo especies de las imágenes. Nota, si Santo Tomás dice en las objeciones que parece que no, en la respuesta general va a decir que sí. Entonces tú ya de aquí, desde este punto tú puedes ver de qué lado más la iguana. ¿Por qué? Porque si él va a asumir estas objeciones por las que parece que no, él va a decir que sí. ¿Y por qué va a decir que sí? Para esto hay que leer la cuestión o el artículo. Objeciones por las que parece que nuestro entendimiento no conoce lo corporal y lo material abstrayendo especies de las imágenes. Primera objeción, número 1. Cualquier entendimiento que entiende una cosa de modo distinto a como ella es, está equivocado.
Como por ejemplo nos pasa en las matemáticas. Ah, yo quiero entender las matemáticas a mi modo. No, pues no es que sea tu modo, las matemáticas son como son. El que se tiene que adaptar eres tú, no al revés. Ajá. Eh, Está equivocado, claro, si tú te montas en tu macho y insistes en decir, no, pero tiene que ser como yo creo que es. Pues no, el que se tiene que adaptar para conocer eres tú. Recuerden, el mundo es como es, no como nos gustaría que fuera. Si queremos comprender algo, somos nosotros los que tenemos que adecuarnos. ¿No? Ahora bien, las formas de las cosas materiales no existen atraídas de los objetos particulares. ¿Por qué? Pues porque están ahí en las cosas. Recuerden el fresco del Vaticano, que está cerradísimo, que se llama La Escuela de Atenas, como Aristóteles, a Platón está apuntando para arriba. Anda, yo estoy al revés. Entonces, sí, tampoco se ve mal. Ahí está. Está Platón apuntando para arriba y Aristóteles está así apuntando para el centro. Las formas de las cosas no están fuera de las cosas, sino están en las cosas mismas. No existen abstraídas de los objetos particulares, no están en el mundo de las ideas, ni están en la mente, en la nube, ni en la matriz, ni en el matrix, ni nada de eso. Cuyas representaciones son las imágenes. Las imágenes las tenemos donde nosotros aquí, recuerden, conocemos las cosas físicas y de ellas que tomamos unas imágenes particulares, como el retrato. Por lo tanto, si conociéramos las realidades materiales abstrayendo sus especies de las imágenes, la falsedad estaría en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no terminaríamos de hacer contacto con las cosas. Primera objeción. Segunda objeción. Las realidades materiales son realidades naturales en cuya definición entra la materia, pero nada puede ser entendido sin conocer lo que entra en su definición. Es decir, las realidades materiales son realidades naturales en cuya definición entra la materia. Claro, porque siempre definimos perro, pues tomando en cuenta que el perro se da con materia o existe con materia. Un perro inmaterial no existe, no es por sí mismo, no es natural. Nada puede ser entendido sin conocer lo que entra en su definición. Es decir, si la materia entra dentro de la definición del perro, pues entonces seguiría que debería yo tener algún tipo de materia en mi intelecto. Pero la materia es principio de individuación, es decir, la materia siempre hace que las cosas sean individuales. Por lo tanto, las realidades materiales no pueden ser entendidas abstrayendo lo universal de lo particular, que consiste en abstraer las especies indivisibles de las imágenes. ¿Por qué? Porque la materia me lo impediría. De modo que parecería que solo pudiera conocer cosas particulares, individuales, concretas, sensibles, y entonces la ciencia sería imposible porque tendría que conocer poco a poco cada una de estas cosas. Segunda objeción. Tercera objeción. En el libro 3 del de Animac, que ustedes tienen, no pueden decir que no lo tienen porque tienen el mundo y lo pueden checar cuando ustedes quieran. Se dice que las imágenes se relacionan con el alma intelectiva, ustedes ya saben cuál es esa, racional, como los colores con la vista. Pero la visión no se efectúa abstrayendo, especies de los colores, sino por la impresión de estos en la vista. ¿Cómo conocemos un color? Pues viendo, abre los ojos. Si eres daltónico o tienes problemas, pues no es que sea de preocupación, sino que simplemente hay una deficiencia orgánica, pero es solo eso, una deficiencia orgánica en la vista. Por lo tanto, tampoco el entender ocurre abstrayendo algo de las imágenes, sino porque las imágenes se imprimen en el entendimiento. Primero, el sentido a lo sensible. Vean cómo abran los ojos, hagan todos este ejercicio. No sé, porque no veo sus imágenes, pero supongo que estarán ustedes en algún cuarto, encerrados, o algo así. Dejen de ver la pantalla. Vean lo que está a su alrededor. Simplemente hagan el ejercicio de abrir los ojos. ¿Qué perciben? Dense cuenta de las impresiones que están recibiendo en su sentido. ¿De qué color son las paredes? ¿De qué color es el librero? ¿De qué color es su ropa? Yo espero que no estén en pijama, porque eso no está bien. No está bien para guardar la cuarentena. ¿De qué color es? No me digan. ¿Qué aromas hay en la habitación? ¿Existe un incienso?
¿Qué puedes sentir con el tacto? ¿Puedes sentir la forma de tu silla en tu cuerpo? ¿Qué forma tienes en el gusto? ¿Te trajiste algo para comer? ¿Estás tomando el café? ¿Qué impresiones tienes en tus sentidos? La manera de hacerlo es simplemente abriendo las ventanas de los sentidos. Y eso es particular. De modo que eh, tendríamos nosotros que conocer cada una de estas cosas en particular. La visión no se efectúa abstrayendo especies de los colores, sino simplemente por la impresión. Por lo tanto, tampoco el entender ocurre abstrayendo algo de las imágenes, sino porque las imágenes se imprimen en el entendimiento. Oye, ¿cómo llegaron a tu intelecto? No a tu imaginación, sino después a tu intelecto. ¿Cómo llegó a tu intelecto la definición de café, o la definición de rojo, o la definición de suave? Parece que hay algo material ahí, ¿no? Entonces, si hay algo material, pues parece que no es inmaterial y que nos quedamos simplemente en las cosas, en las impresiones. El conocimiento intelectual no existe. Objeción, eh, objeción interesante. Número 4. Acuérdense, esto es tedioso, ver las objeciones siempre es tedioso. ¿Por qué? Porque son puros problemas. El número 4. Como se dice, están entre las imágenes que tenemos de las cosas y entre las definiciones. Lo que está entre la definición y entre la imagen de la cosa particular es que es eso, una especie inteligible. Apúntalo bien, por favor, en este momento. Complementa tu apunte de los grados del conocimiento, de los grados del conocimiento. Hacía falta poner esto y esperaba que estuviéramos aquí para ponerlo. Por favor. Eh, Sino que corresponde archivar, como la memoria, las especies ya abstraídas. Pero tampoco parece que le corresponda al entendimiento agente, que se relaciona con las imágenes como con los colores de la luz, la cual no abstrae nada de ellos, sino que más bien influye en ellos. Por lo tanto, de ninguna manera entendemos abstrayendo de las imágenes. ¿Por qué? Pues porque parece que este grado o este proceso es imposible. Si tenemos todo el tiempo materia, si tenemos todo el tiempo particularidad, pues parece que no podemos llegar a hacer una consideración más universal. ¿Puede repetir lo que tenemos que apuntar, por favor? Sí, ahí te va. Apunta en tu segundo esquema, que es el esquema del proceso, que entre la imagen o entre la imaginación y entre la definición está la especie inteligible, las especies inteligibles, que son consideraciones cada vez más universales, pero todavía no son definiciones. Cada vez vamos despojando de la particularidad aquella cosa que estamos conociendo y la vamos transformando en una definición más universal, hasta que llegue a ser eso, una definición universal. Objeción número 5. El filósofo, ¿quién es el filósofo para Santo Tomás? Obviamente, Aristóteles. El filósofo en el libro 3 del De Anima dice, el entendimiento conoce las especies en las imágenes, por lo tanto, no abstrayendo. A ver, leo otra vez el chat. Dice Garicel. Profesor, ¿qué dijo que apuntáramos? No lo escuché todo. Ahí va, de nuevo, con ánimo. Quisiera que apuntaran en su segundo esquema, que es el esquema de los procesos, cómo es el proceso del conocimiento. Quisiera que apuntaran lo siguiente, que entre la imaginación y la definición, lo que está es la especie inteligible. ¿Podría proponer una especie de la especie inteligible? Claro, ¿qué Andrea eres? Escribe tu apellido, por favor. Eso, muy bien, gracias. Sí, es que hay varias Andreas. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del perro. La imagen del perro es el retrato de tu perro.
Me acuerdo que varios de ustedes tienen perros porque levantan las manos cuando digo, cuando preguntaba yo. La imagen del perro es eso. No es tu perro mismo, sino que es la imagen, el retrato que le tomas al perro. Ok. Para pasar a la definición del perro, es decir, donde quepan todos los perros, los chihuahuas, los san bernardos, los pastores alemanes, los perros sin patas, los perros con patas, los perros con patas de más, etcétera, está difícil, ¿no? Que tú creas que solo es perro la imagen de tu perro, el retrato de tu perro. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta pasar por la especie inteligible, que todavía no es una definición. ¿Qué es la especie inteligible? Es la especie, o digámoslo así, es la forma de todos los perros, o es la forma con la que tú puedes identificar a los perros antes de dar la definición. ¿Por qué es especie? Porque es la forma de los perros sin que esté en el perro. ¿Está dónde? Aquí, en tu mente. Pero todavía no es la definición. ¿Por qué? Porque todavía tiene cierto grado de imagen. Y tiene que irlos pasando poco a poco. Entre más perros veas en tu vida, mejor idea vas a tener de esta especie inteligible y mejor definición vas a tener del perro. Por ejemplo, si tú le preguntas a un ser humano promedio qué es un perro, te va a dar una definición, por ahí, dos, tres. Pero si le preguntas a un veterinario especialista en perros, te va a dar una definición excelente. ¿Por qué? Porque él ha visto, no a todos los perros del mundo, sino que ha visto, ha visto pues muchísimos perros. Y entonces tiene un mejor conocimiento de la especie inteligible. Hasta que después esa especie inteligible se expresa en qué? En una definición. Llega a estar expresada en una definición. O sea, el ejemplo del perro cuadrúpedo podría ser un acercamiento a la especie inteligible. No, porque hay muchos animales cuadrúpedos que no son perros, como el elefante. El elefante es cuadrúpedo, no es perro. Simplemente tendríamos nosotros que hacer. Oye, los San Bernardos son perros, sí. Oye, los mini toys son perros, sí. Pero son muy diferentes, ¿no? Dice, supongo entonces que las definiciones pueden ir cambiando entre más ejemplares de la especie vemos, ¿no? Puede ir cambiando para mejor, digámoslo así, puede pulirse, Lorenzo. ¿Ya me explico? Y la especie inteligible va antes o después de la abstracción. Va antes, es el proceso de la abstracción. Es, digámoslo así, es lo que mejor ve la abstracción. Lo va tomando hasta que llega a la mejor consideración de esa especie inteligible y lo muestra dónde. Podría decirse que es el proceso inductivo. Sí, claro, entre más veas mejor y dices, ah, perro, 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 y entonces recuerdas las imágenes del perro, ah, sí, perro está, el perro está, el perro está, lo consideras, después lo vas abstrayendo, vas viendo mejor la especie inteligible hasta que, ah, ya sé que es perro, ya puedo poner esa especie inteligible en modo de qué, de definición, y después eso lo puedo expresar en modo de qué, de categoría, modo de término. La experiencia inteligible se da por la experiencia constante. Más bien la conocemos mejor entre vayamos conociendo mejor la experiencia o entre más experiencia tengamos, ¿no? Poco a poco es una cuestión temporal o es una cuestión también de experiencia. Al principio no lo vemos claro, pero cuando vemos 50,000 casos ya lo tenemos claro. ¿Me doy a entender? Pueden poner si sí o si no en el chat, por favor. Y Andrea Flores, ¿verdad? ¿Demás? ¿Entendieron? Déjenmelo saber en el chat. Sí, sí, bien, bien, sí, sí, excelente. Bueno, a ver, ya vamos a terminar de ver las objeciones. Contra esto, entonces, no dice, el filósofo, en el 3 de Anima, el entendimiento conoce las especies en las imágenes. Por lo tanto, no abstrayéndolas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una imagen que abstraer. ¿Se acuerdan? Ver la imagen es tener la imagen del perro. Abstraer es ver muchos perros y decir, a ver, ¿qué tienen de común? ¿Qué tienen de diferente? Contra esto, el set contra. Este es la segunda parte de una cuestión. Número 2, el set contra. ¿Tú y cuántos más? Contra esto está lo que se dice en el 3 de Anima. En la medida en que las cosas son separables de la materia, se aproximan al entendimiento.
Por lo tanto, es necesario que las cosas materiales sean entendidas por abstracción de la materia y de las representaciones materiales, esto es, de las imágenes. Es decir, cada vez más nuestra abstracción se hace mejor en tanto en cuanto nos vayamos separando de los casos particulares que vamos conociendo. ¿Y nos quedamos con qué? Con lo que tienen de común. Eso es abstraer, hacer una consideración de esa comunidad, ¿no? O hacer una consideración de esos rasgos en común que tienen las cosas. A ver cómo van a hacer. Respondo. Que es lo más importante, a lo que ustedes le tienen que poner más atención es a esto, al respondeo diciendo o simplemente al respondo, o respuesta general. ¿Por qué? Porque aquí Santo Tomás va a expresar su propia opinión, no lo que dice fulano, sutano o perengano, sino su propia opinión. Dice, respondo. Como dijimos, y aquí está la cita, en la cuestión 84, en el artículo 7, el objeto cognoscible está proporcionado a la facultad cognoscitiva. ¿Se acuerdan cómo hay sensibles propios y sensibles comunes? Pues claro, por ejemplo, la nariz solo puede recibir olores, aromas. El ojo solo puede recibir la luz. El tacto solo puede recibir texturas, o calor, o frío, etcétera, las cosas tangibles. Hay una proporción, vean qué cosa tan bella. Hay una proporción. Hay 3 grados en la facultad cognoscitiva. Uno, ejemplo, al perro, o mejor pongamos un ejemplo más concreto, el color del perro, son uno y lo mismo en acto, el sensible y el sentido. Cuando tú ves el color negro del perro, es el mismo negro del perro, el mismo negro de tus ojos, que tus ojos están recibiendo. Como dicha materia es principio de individuación, es decir, hace que las cosas reales sean individuales, las potencias de la parte sensitiva solo conocen realidades concretas. Claro, los sentidos van conociendo de uno en uno. ¿Qué pasa si a los sentidos los sobreestimulas? Pues terminan muriendo. Si, si al tacto le das algo demasiado caliente, te quemaste, ya dejas de tener sensibilidad. Si al ojo le das demasiada luz, lo dejas ciego. Si al oído le das algo demasiado audible, es decir, un grito, un sonido muy fuerte, lo dejas sordo. Eh, una experiencia muy fuerte destruye el órgano sensible. Por eso cuiden sus sentidos, cuiden sus órganos de los sentidos, todos sus órganos, pero sobre todo los órganos de los sentidos, cuídenlos bien, más ahorita en estos días. ¿A qué se refiere con las potencias de la parte sensitiva? ¿Cuál sería un ejemplo? Los sentidos. La capacidad de ver, el ojo. La capacidad de oler, el olfato. La capacidad de sentir el tacto, es el tacto. Eso es a la potencia de la parte sensitiva. Es una potencia para recibir. Es una potencia pasiva. Es una potencia para recibir cosas, para recibir información de la realidad. Por eso les digo, vean a su alrededor, ¿qué hay? ¿Qué huelen? ¿Qué ven? ¿Qué notan? ¿Qué sienten? ¿Ah? Es eso, gente. Nada. Número 2. A ver, este número 1 tiene que ser en realidades concretas. Solo podemos conocer lo concreto con los sentidos. Número 2. Hay otra facultad cognoscitiva que ni es acto de un órgano corporal ni está unida de ninguna manera a lo corpóreo, y este es el entendimiento angélico. Aquí no vamos a profundizarlo. ¿Por qué? Porque no es una clase de angelología, pero Santo Tomás lo considera, simplemente no lo lee. Así el objeto de esta facultad cognoscitiva es la forma subsistente sin materia, pues aunque conozca las realidades materiales, sin embargo no las conoce más que viéndolas en las inmateriales, ya sea en sí mismo, ya en Dios. Es decir, los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, tanto los ángeles fieles como los ángeles caídos, pueden conocer las cosas materiales y sí que las pueden conocer de una manera distinta, incluso si ellos no son materiales. Pero aquí no vamos a hablar de angelología. Para eso pueden ver el canal
el YouTube del Padre Portea. Saludo. Vean el canal del Padre Portea si les interesa saber más sobre este tipo de condiciones. Pero ojo, vayan seleccionando con calma. Número 3. El entendimiento humano, el intelecto humano, ocupa un lugar intermedio. ¿Entre qué? Entre el sentido, entre el intelecto angélico, que es inmateria. ¿Por qué? Porque sí somos materiales, muchachos. Sí somos animales, pero no cualquier animal. Sí somos animales, sí tenemos sentido, sí tenemos todo este proceso cognitivo. Pues no es acto de ningún órgano corporal. ¿Ustedes son su cerebro? No, ¿verdad? ¿Ustedes son sus redes neuronales? Pues no, nada más. Lo que somos muchas otras cosas. Este acto, este intelecto, no es acto de ningún órgano corporal. En cambio, es una facultad del alma que es forma del cuerpo. Como quedó demostrado. Aquí en esta cita, la cuestión 76 en la artículo 1. Y por eso le corresponde como propio el conocimiento de la forma presente en la materia corporal individual, si bien no tal como está en la materia, pero conocer lo que está en una materia individual, lo que está en una materia individual, no tal como está en dicha materia, es abstraer la forma de la materia individual representada en las imágenes. Ojo, ¿qué es lo que hace el intelecto? El intelecto sí puede conocer las especies inteligentes y sí puede abstraer, pero lo primero que necesita es que los sentidos. Después, la imaginación, número 2. Después, ¿qué? Esta capacidad de abstracción, esta capacidad de ir despojando a las cosas particulares de su materia. Conocer qué cosa. Eh, conocer las especies inteligibles. Después ponérselas por finalidad de una manera excelente en una definición. Insisto, de este modo es necesario afirmar que nuestro entendimiento conoce las realidades materiales abstrayendo de las imágenes. Claro, las imágenes van a salir de la materia, de las cosas materiales, de las cosas reales. Y por medio de las realidades materiales así entendidas, llegamos al conocimiento de las inmateriales. ¿Cómo? Como con las matemáticas. Pero en forma distinta como lo hacen los ángeles, los cuales por lo inmaterial conocen lo material. Ellos son distintos. Nosotros que sí somos materiales, que sí somos animales, primero conocemos lo material, después lo inmaterial. ¿Cómo? Con este proceso de abstracción. En cambio, Platón, atendiendo solo a la inmaterialidad del entendimiento humano, no al hecho de que de algún modo está unido al cuerpo, sostuvo que su objeto son las ideas separadas que nosotros entendemos no abstrayendo, sino que más bien participando de las realidades abstractas, como se dijo anteriormente. Pero Platón toma otro camino. No es muy distinto de Aristóteles. Aristóteles lo reforma, pero Aristóteles, como es más organicista, pues es más adecuado por los grados del conocimiento. Ahora, yo quiero pedirle a alguien, a quien sea un favor, que por favor, que por favor escriban aquí en el chat lo que me pidieron que dijera. Ahora lo necesito yo reconocer por escrito. Por favor, pongan. A ver, Garitze, dice, profesor, ¿por qué los ángeles aprenden primero lo inmaterial? Ah, porque ellos son inmateriales, porque no tienen contacto con lo material. Ellos al contrario, lo que más conocen es lo inmaterial y después conocen lo material. ¿Por qué? Porque les queda de segunda mano. Nosotros al revés, lo primero con lo que tenemos contacto es con lo material por nuestra realidad orgánica y después conocemos lo inmaterial. Somos como espejo. Pero, insisto, hablar de los ángeles ya implica tomar una consideración a partir de la revelación. ¿Por qué? Porque no es evidente por ciencia, por naturaleza, no es evidente que los ángeles existen. Eso lo conocemos por revelación. Insisto, si quieren ustedes saber más sobre los ángeles, etcétera, chéquense, suscríbanse al canal del Padre Portea en YouTube. Ahorita para la cuaresma en cuarentena, es una buena idea. Para que no anden ustedes debrayando. A ver, déjame. Dice, entre la imaginación y entre la definición están las especies inteligentes. O está el conocimiento de las especies inteligentes. Déjame.
Voy a tomar esto y lo voy a copiar. Permítanme. Perdón, déjenme mando correo a mí. Aguanten. Todavía se toma la molestia de... No sean imprudentes ustedes, muchachos. Quédense en casa. En casa es lo mejor que pueden hacer. Y estar en casa no significa estar aburrido. Simplemente hagan lo que hacen todo el tiempo. Pero en casa. Ya está. Ahora sí, voy con sus preguntas. A ver, ¿qué se podría organizar? ¿Podría dar una descripción general de lo que hizo un ángel? ¡Wow! Claro que sí, con gusto. Me parece que alguna vez Rivalmega nos dijo que era una alma intelectiva o únicamente, solo general. ¿Qué Andrea eres? ¿Eres Andrea Flores? Eso. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una criatura espiritual, es un intelecto separado. Eso es un intelecto separado, o una criatura intelectual separada de la materia, pero por eso mismo racional, con inteligencia, con voluntad, con la capacidad de escoger el bien y el mal. Y como está en otro, no en otro plano existencial, en el sentido en que hablemos de dimensiones y de vibraciones, simplemente está en otro plano de los modos del ser, está en otro modo que es intelectual, que no implica materia. Eh, por esta capacidad tiene un proceso cognitivo distinto. Nota técnica. Si ustedes están interesados en saber más sobre la naturaleza angélica, la obra por excelencia que hay que consultar es la jerarquía celeste. ¿De quién? Del pseudo Dionisio Areopagita. Yo lo pongo ahora en el chat. Si alguien la quiere, por favor, no me dice que le mando. Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita era un teólogo sirio del siglo VI, que era cristiano, por supuesto, que estuvo en las escuelas neoplatónicas de aquel tiempo y de aquellos lugares, que se interesaban mucho por las culturas angélicas y se interesaban mucho por el mundo de lo divino, el mundo de lo teológico. Lo que hizo el pseudo Dionisio es asimilar estas condiciones filosóficas y aplicarlas a la teología cristiana, de modo que se hizo razonable lo que antes era solo revelado. Y ahora podíamos comprender lo que habíamos recibido por revelación. Esto es muy interesante. Santo Tomás en su tiempo recibió las obras traducidas del pseudo Dionisio Areopagita, las recibió traducidas del griego, que es un griego súper elegante, es increíble, es genial. Las recibió traducidas del griego por Guillermo de Morbecque, que era otro fraile dominico como Santo Tomás, que llegó a ser obispo, era un gran diplomático con los bizantinos, por eso tenía acceso a tantas obras griegas. Santo Tomás las recibe traducidas al latín y las comenta varias obras del pseudo Dionisio. Ya que estamos aquí, las digo, ¿cuáles son las obras principales del pseudo Dionisio? Primero, el de Divinis Nominibus, acerca de los nombres de Dios. Es una disertación sobre la... En tanto en cuanto Dios es inefable e incognoscible. ¿Qué podemos decir? Pues algunas cosas. Otra obra importante, la jerarquía celeste, que es donde Dionisio habla sobre cómo podemos entender el mundo angélico que la revelación nos ha dado. Que Cristo dice, los ángeles van a hacer esto, o San Pablo dice, hay tales tipos de ángeles. Bueno, ¿qué significa eso? Dionisio, San Dionisio lo trata de explicar, de explicitar, de poner en términos razonables. Otra, acerca de la jerarquía eclesiástica, ¿por qué la iglesia está dividida en ciertas jerarquías? Bueno, Santo Tomás está absolutamente fascinado con estas obras, son muy importantes. Tanto así que su sobrenombre, el doctor angélico, le es dado por sus grandes y copiosos comentarios a las obras sobre los ángeles que hizo este pseudo Dionisio Areopagita. Por eso a Santo Tomás de Aquino lo conocemos como Doctor Angelicus. ¿Por qué? Porque habla mucho sobre los ángeles.
¿A partir de qué obras? A partir de las obras del pseudo Dionisio Areopagita. A la fecha seguimos sin saber quién fue este famoso pseudo Dionisio Areopagita, pero sí que conservamos sus obras, y son fundamentales. Si ustedes quieren saber sobre esta condición de la teología, le pueden echar un muy buen vistazo a estos textos, y son textos grandiosos. La pluma del pseudo Dionisio es muy amena, es una delicia leer. Vale, respondo a tu pregunta. Háganmelo saber por el chat. ¿Está bien? Ok, buenísimo. ¿Dónde estábamos entonces? Sobre este intelecto, ya no angelical, sino humano. Entonces, el ser humano sí que asume primero lo material y después va pasando poquito a poquito por lo inmaterial. Eso era el número 3. A ver, aguanta. Número 2. Este que es las opciones, claro. Aquí está el entendimiento humano, aquí dice. De este modo es necesario afirmar que nuestro entendimiento conoce las realidades materiales abstrayendo de las imágenes. Y por medio de las realidades materiales así entendidas, llegamos al conocimiento de las inmateriales, pero de forma distinta como lo hacen los ángeles, los cuales por lo inmaterial conocen lo material. En cambio, Platón, atendiendo solo a la inmaterialidad del entendimiento humano, y no al hecho de que de algún modo está unido al cuerpo, sostuvo que su objeto son las ideas separadas. Pero claro, Santo Tomás nunca, que yo sepa, comentó ninguna obra de Platón de una manera directa. Sí lo conoció, pero de manera indirecta. No sé si Santo Tomás leyó los diálogos de Platón, sea como sea. Esto es hasta cierto punto matizable. ¿Por qué? Pues porque Platón sigue por otra idea. Él nos habrá dicho, no, eso no es lo que quise decir. Acuérdense, casi siempre al final Platón tiene razón, muchachos. Y que nosotros entendemos no abstrayendo, sino más bien participando en las realidades abstractas, como se dijo anteriormente. No es culpa de Santo Tomás tener esta idea, sino que Platón quería decir alguna otra. Ahora, respuestas a las objeciones, parte 4 de este artículo. Respuesta a la objeción 1. Hay dos maneras de abstraer. Una, por composición y división, como cuando entendemos que una cosa no está en otra o que está separada de ella, como cuando decimos Gabriel no es alemán. ¿Qué estoy separando ahí? Estoy separando toda la alemanidad de Gabriel. O como cuando digo fulano de tal no es arquitecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy separando toda la capacidad de ser arquitecto de fulano de tal. Estoy separando. O como cuando digo María es artista. Estoy uniendo la capacidad de ser artista con la artisteidad con María. Entonces estoy uniendo y separando, estoy abstrayendo. Ya no solo veo a María en particular, o ya no solo veo a Gabriel en particular, sino que ahora ya sé una de sus características. Yo sé, por supuesto, que esas características están dentro de las realidades particulares o en las realidades particulares, no es en Aristóteles, en el fresco. Pero yo estoy abstrayendo, ¿por qué? Porque le estoy haciendo parte de mi mente, estoy haciendo una en mi alma. Otra manera de abstraer, por consideración simple y absoluta, esto se llama separación. Como cuando entendemos una cosa sin pensar en ninguna otra, simplemente la consideramos. Así pues, abstraer según la primera manera indicada, esto es abstraer con el entendimiento cosas que en realidad no están abstraídas, no puede darse sin error. Pero no hay error en abstraer según la segunda manera, como resulta evidente en el orden sensible. Pues si pensamos o decimos que el color de nuestro cuerpo no le es inherente o que está separado de él, hay falsedad en el juicio o en la expresión. Si yo digo, María es blanca, cuando en realidad María es negra, pues ahí es falso. ¿Por qué? Pues porque le corresponde a María ese color de su cuerpo, en tanto que María tiene cuerpo. Pero no es que María sea su color. En cambio, si consideramos el color y sus propiedades sin referencia alguna a la manzana
en que está el color o expresamos de palabra lo que así entendemos, no habrá error ni en el juicio ni en la expresión, pues la manzana no pertenece a la esencia del color, sino más bien al revés, el color le pertenece a la esencia de la manzana. Pues más, para que la manzana sea manzana no necesita ningún color. Piensen cómo hay manzanas verdes, manzanas rojas, manzanas amarillas. Y consecuentemente, no hay inconveniente en que consideremos el color sin referirnos para nada a la manzana. ¿Por qué? Porque una cosa es la manzana y otra es el color. Igualmente, lo que pertenece a la esencia específica de cualquier objeto material, una piedra, un hombre, un caballo, puede ser considerado sin sus principios individuales, en tanto en cuanto a su especie, pero especie que tenemos aquí, ¿no? Ojo, la especie inteligible está aquí, en mi mente, en mi alma. La especie natural, ¿dónde está? Pues en cada una de las cosas que forman o que son miembro de aquella especie. ¿Dónde está la especie humana, muchachos? La especie humana sustancial, la especie humana real, ¿dónde está? ¿En mi mente? No, en cada uno de los seres humanos. ¿Dónde está la especie natural de los perros? ¿En mi mente? No, en cada uno de los perros que forman parte de la especie canina. Fíjense, la especie inteligible sigue a la especie natural, tienen la misma forma, insisto, recién quedito he dicho esto, son la misma forma, solo que una está aquí, la conozco aquí, es la especie inteligible, y la otra está en las cosas, y es la especie natural, la especie sustancial. ¿Dónde me quedé? Para nada en la manzana. Igualmente, lo que pertenece a la esencia específica de cualquier objeto material, una piedra, un hombre o un caballo, puede ser considerado sin sus principios individuales, que no entran en el concepto de esencia. ¿Por qué? Pues porque tanto puede existir como en Juan, como en Pedro, como en María, como como en Andrea, como en Garichel, como en Laura, como en Lorena, como en José, como en Juan Bosco, etc. En esto consiste precisamente abstraer lo universal de lo particular por la especie inteligible a partir de las imágenes. Esto es, fíjense, ¿qué es abstraer? Y esto es muy bello, como lo dice Tomás. Por favor, apunten esto en sus cuadernos o pónganlo en su apunte. Porque ¿qué es abstraer? Es considerar la naturaleza específica independientemente de los principios individuales representados por las imágenes. Eso es abstraer. Qué bella definición de abstracción. Lo voy a poner en el chat para que todos ustedes lo tengan. Lo tienen. Abstraer es considerar la naturaleza específica, independientemente de los principios individuales representados por las imágenes. Por lo tanto, cuando se dice que es falso quien entiende algo de modo distinto a como es, se está diciendo algo verdadero si la expresión de modo distinto se refiere a lo entendido. Pues es falso. Pues es falso aquel entendimiento que entiende algo de modo distinto a como es en realidad. Si yo digo, ¿qué te gusta? Los hombres son cuadrúpedos. ¿Es eso verdad? No, porque los hombres no tienen cuatro patas. Digámoslo así. Mejor, los hombres son octópodos. Octópodos sí se entiende, ¿no? Octa, 8. Pes o 2, 10. Los hombres son octópodos. Ah, ¿es eso verdad? No. ¿Por qué? Porque el juicio que yo estoy haciendo no sigue a la naturaleza real y sustancial y natural de lo que estoy tratando de entender. Yo digo, los perros son vegetales. ¿Es eso verdad? No, porque no se adecua a la naturaleza del perro. Si yo digo esdrújula, es una palabra grave, ¿es eso verdad? No, ¿por qué? Porque es verdad que esdrújula, no, es falso que esdrújula sea una palabra grave. Esdrújula es una palabra esdrújula. A ver, hay una pregunta nueva. Bueno, déjame Andrea, supongo que se me. Es lo mismo que Aristóteles entiende por conocimiento, ¿no?
La esencia de las cosas sin la forma, eso sí, claro, pero por conocimiento abstracto, ¿no? Ese es el conocimiento abstracto. Lo que le estoy dando, muchachos, es muy importante, considérenlo. Esta definición de qué es abstraer es muy portable, es de bolsillo y es buena. Las definiciones de Aristóteles y Santo Tomás quedan casi siempre muy bien, muy portables, son adecuadas. La esencia de las cosas en la materia y en la forma, más bien sin la materia, no sin la forma. Ahí corrígete. En este caso, Tomás lo explica a partir de la esencia de las cosas cuando no son representación de la forma, más bien cuando no son representación de las cosas particulares, pero sí son no una representación, sino que sí son la misma forma de las cosas particulares, solo que están consideradas de una manera más universal. Eso, ¿vale, Andrea? Fíjense de qué manera termina esta, ok, ¿es suficiente con otra pregunta? Vamos a ver. Fíjense qué manera tan bella de terminar la respuesta a la primera objeción. Vamos con la segunda. Bueno, ustedes me dicen si sí terminaron de entender o no. Pónganme si sí. Dos, es que no entiendo por qué me causa tanto conflicto la forma contra la materia. Porque es difícil separarlas. La forma es, digámoslo así, la esencia de las cosas, la configuración de la cosa. La materia sin la forma no es nada, así como la forma sin la materia no puede existir tampoco. ¿Dónde existiría? Lo que está aquí en las cosas reales. Lo que vemos en la realidad, en el mundo, son los compuestos de materia y de forma. Pero lo que hacemos nosotros con nuestro intelecto, cuando conocemos, es ir apartando la forma sin la materia. Recuerden, ¿qué es conocer? Tener una forma sin esa materia, como está todo el perro en tu imaginación, sin los 30 kilos del perro, o como está todo el Nilo sin las toneladas de agua del Nilo, o como está toda la rosa en el nombre de la rosa, o como está toda la rosa en nuestra mente, sin ni un gramo de su materia. Entonces reasimilaré la forma, la esencia. Excelente, buenísimo. Sí, eso es verdad. Número 2. Ok, entonces expliqué. Objeción o respuesta número 2. O respuesta a la objeción 2. Algunos pensaron que la especie del objeto natural es solo la forma y que la materia no es parte de la especie. Pero según esto, la materia no entraría en la definición de las cosas naturales. Hay que tener presente dos tipos de materia, muchachos. Fíjense, esto les va a dar muchas luces. Esto es la común y la concreta o la individual. Común como la carne y los huesos, es decir, todos los seres humanos tenemos materia, todos somos humanos, todos tenemos cuerpo, etcétera, ¿sí? Y lo que sigue al cuerpo. Todos tenemos necesidades básicas, etcétera. Sí, todos somos, ¿se acuerdan de ese dicho? Todos estamos hechos del mismo barro, ya no lo termino. Todos estamos hechos del mismo barro, sí, todos estamos hechos de carne y huesos. Donde sea que haya hombres vivos, seres humanos vivos, hay carne y huesos. Individual, ¿cuál es la materia individual? Como esta carne y estos huesos, esta que puedo señalar, esta. La materia asignada por la cantidad, esta uno, esta una, este otro, etcétera. Como esta carne y estos huesos, el entendimiento abstrae la especie de la materia sensible individual, no de la materia sensible común. De este modo abstrae la especie de hombre de esta carne y de estos huesos que no pertenecen al concepto de la especie, sino que son partes del individuo. Son partes del individuo. ¿Es parte de nosotros la materia? Sí. Como se dice en el libro 7 de la metafísica, que no sufran en su noción esencial. Pero la especie de hombre no puede ser abstraída por el entendimiento de la carne y de los huesos. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que entender la especie de cadáver, porque el cadáver también es carne y hueso. O la carne de la carnicería también es carne y hueso. O simplemente podemos decir que nosotros no somos solo carne y hueso, sino que somos personas, somos individuos, somos concretos. Las especies matemáticas pueden ser abstraídas por el entendimiento. Piensen en las figuras, en los números, en las proporciones. No solo de la materia sensible individual, sino también de la común. Sin embargo, no de la materia inteligible común,
sino solo de la individual, pues se llama materia sensible a la materia corporal en cuanto que es sujeto de cualidades sensibles, como el calor, el frío, la dureza o la blandura. Y se llama materia inteligible a la sustancia en cuanto que es objeto de la cantidad. Es evidente que la cantidad está presente en la sustancia antes que las cualidades sensibles. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque primero es individual y cuando es individual ya es una. Y si es una, ya tiene cantidades o ya tiene una condición matemática. Independientemente de que sea largo, sea corto, sea rugoso, sea suave, sea rojo, sea blanco. Por eso, las cantidades como números, dimensiones y figuras que son límites de la cantidad pueden ser consideradas sin las cualidades sensibles. Piensen en el número 3. No pensaron en 3 cosas, sino en el número 3. 3 naranjas, 3 pelotas, 3 tazas, 3 libros, independientemente de lo que sea. Y esto es abstraer de la materia sensible. ¿Por qué? Porque a lo sensible le quito, lo despojo su condición sensible, simplemente me quedo con su cantidad. Sin embargo, no pueden ser concebidas sin referirlas a la sustancia en cuanto sujeto a la cantidad. A ver, si yo te digo 3, pues ese 3 necesita que tú lo pienses. ¿3 qué? ¿3 qué? 3 pelotas, 3 pelotas, 3 naranjas, 3 libros. Sin embargo, no pueden ser concebidas sin referirlas a la sustancia en cuanto sujeto a la cantidad, ya que esto sería abstraerlas de la materia inteligible común. Sin embargo, no es necesario referirlas a esta o aquella sustancia. Esto equivaldría a abstraerlas de la materia inteligible o individual. Hay esencias que pueden ser abstraídas incluso de la materia inteligible común, como son el ser, la unidad, la potencia, el acto. ¿Qué son estos? Son los trascendentales, que ustedes conocerán el siguiente semestre en educación, que es muy bello. Ya tienen entonces de dónde saber. A ver, hay cosas o hay esencias que pueden ser abstraídas incluso de la materia, es decir, las podemos separar de la materia, sí, pero ya son los trascendentales, los cuales también pueden existir sin materia alguna, como en el caso de las sustancias inmateriales. Y porque Platón no tuvo presente este doble modo de abstracción, sostuvo que era abstracto realmente todo lo que, tal como dijimos, es abstraído por el entendimiento. Recuerden, ¿de qué se tratará la tarea? De responder a estos 8 preguntas en un bullet, en un párrafo. ¿No? Sean sintéticos. Les va a tomar tiempo, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Recuerden, tengan paciencia. Las tareas van a ser así entonces, muy particulares, muy puntuales. Sean sintéticos. Pónganse retos. Respuesta a la pregunta 3 o a la objeción 3. No la pregunta, a la objeción 3. Los colores existen del mismo modo en la materia corporal que en la potencia visiva. Ojo, del mismo modo. El color que recibimos es el, es el mismo color que está en las cosas. Sí, si no lo percibimos tal como es que seguramente hubo un error en nuestra manera de recibirlo, más que en la cosa en sí. A menos que la cosa en sí pues, tenga una disrupción en su naturaleza. Y así pueden imprimir su representación en la vista. Pero las imágenes, por ser representaciones de individuos, recuerden el retrato del perro, y existir en órganos corporales, no tienen el mismo modo de existencia en el entendimiento humano, como resulta claro por lo dicho. Y por lo tanto, por sí mismas, no pueden imprimirse en el entendimiento posible. Pero en virtud del entendimiento agente que actúa sobre las imágenes, en el entendimiento posible se produce una cierta impresión o representación de los mismos objetos a los que se refieren las imágenes, pero exclusivamente en lo que respecta a su naturaleza específica, solo en tanto en cuanto son miembros de una especie. En este sentido se habla de abstraer las especies inteligibles de las imágenes, no en el sentido de una forma numéricamente la misma, y que antes estaba en la imaginación. Pase al entendimiento posible, tal como un cuerpo pasa de un lugar a otro. A ver, dice Gina. Pero las respondemos de acuerdo con la respuesta general o con las respuestas de cada ocasión. No, en función de la respuesta general, porque fíjate, tú vas a responder a cada uno de estos artículos. Cada artículo es una pregunta. Yo quiero que tú respondas a ese artículo, a esa pregunta, con un bullet. Y te pueden ayudar las respuestas
a las objeciones, adelante, asúmenlo. Pero ojo, sean breves, sean concisos. Por eso les digo, un bullet, nada más, no necesitamos una bala. Y poco a poco se van a ir enseñando a hacerlo con mayor calma, con mayor exactitud. Es un buen reto, de nada. Objeción 4, respuesta a la objeción 4. El entendimiento agente no solo ilumina las imágenes, sino que también abstrae de ellas las especies inteligibles. ¿Se acuerdan que el entendimiento agente, dice Santo Tomás, sí está dentro de nosotros, sí somos nosotros mismos, sí es nuestro? No es que sea uno para todos, sino que sí es nuestro. Pero no solo trae de la potencia al acto, sino que también da luz, ilumina. Las ilumina porque así como el sentido se perfecciona en su capacidad por su unión a la facultad intelectiva, así también las imágenes. ¿No? Entre más trates de entender, entre más ejercitos en el entendimiento, más mejor lo vas a hacer. El entendimiento agente es como un músculo, hay que ejercitarlo. En virtud del entendimiento agente se hacen aptas para que ellas puedan ser abstraídas, las especies inteligibles. Y abstrae estas especies inteligibles de las imágenes, en cuanto que en virtud del entendimiento agente podemos considerar las naturalezas específicas de las cosas sin sus determinaciones, ojo, a esto es muy bello, sin sus determinaciones individuales, sin sus características limitantes individuales, en cuanto que el entendimiento posible es informado por las representaciones de dichas naturalezas, más que representaciones, por las imágenes de dichas naturalezas. Poco a poco, el entendimiento posible, como un papel en blanco, va recibiendo estos dibujos. Entre más dibujos recibas, de más claros sean los dibujos, tú cada vez vas a ir entendiendo mejor. Como si dibujas en esa página en blanco un perro, tienes a tu perro enfrente y tratas de dibujarlo. Pongamos que no tienes celular y no tienes cámara, entonces lo dibujas. Y dices, no me salió bien, voy a volverlo a dibujar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te salga bien. Y tú dices, ya lo tengo mejor. Y después dibujas a otro perro, y a otro, y a otro, y a otro. Y así vas ejercitando mejor este conocimiento hasta que digas, ya vi muchos perros, ya sé cuál es la definición de perro. Ya conocí primero los sentidos, después la imagen, después la especie inteligible, la fui poco a poco descubriendo, despojando de su materialidad y de su individualidad, hasta que, ¿qué tengo? Ya tengo la definición de perro. Respuesta a la objeción 5. Nuestro entendimiento abstrae las especies inteligibles de las imágenes en cuanto que considera de modo universal la naturaleza de las cosas. Insisto, vea cómo Santo Tomás va en la misma línea. Va considerando de modo universal, va quitando cada vez más grados de materia, la naturaleza de las cosas. Sin embargo, las entiende en las imágenes porque no puede entender nada, ni siquiera lo abstraído, a no ser recurriendo a las imágenes, como dijimos anteriormente. Ojo, no está mal ser muy imaginativo, somos humanos. Está bien hacer dibujos para entender, está bien hacer esquemas, hacer mapas, hacer lo que mejor te haga entender. ¿Por qué? Porque sí somos imaginativos. Oye, entonces hasta de Los Ángeles podemos hacernos una imagen. Sí, te haces un icono, le pones varios símbolos, le pones un color, le pones alas. Oye, de los santos que ya no viven, de las personas que no viven, nos podemos hacer una imagen, sí, hazte un icono, hazte una escultura. Ahí está, que te ayude a visualizarlo. Oye, y de Dios también podemos hacer un icono, claro. Santo Tomás que está asumiendo aquí que el conocimiento imaginativo es válido, es hermoso, es bueno, es natural. No tengan miedo de ser imaginativos, muchachos, muchachos. La imaginación es nuestra aliada, la podemos hacer nuestra, la podemos asimilar a nuestra naturaleza, porque de hecho es parte de nuestra naturaleza y es parte importante de nuestro conocimiento. Pero no se queda ahí, sino que pasa a la expresión como lo que hemos estado comentando. Bueno, ustedes leanse con calma y en equipo, las siguientes 7 cuestiones. La cuestión 2, por ejemplo. De modo que busquen la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde la van a encontrar? Sobre todo en la respuesta general, pero también en las respuestas particulares. Lean primero la respuesta general y después las respuestas particulares. No tengan
que tengan el gusto de agarrarle el ritmo. Hagan lo propio, muchachos. ¿Hasta cuándo van a tener ustedes para poner esto? Digámoslo hasta el sábado. ¿Les parece? ¿Les gusta? Insisto, no salgan de sus casas. No se vean en persona, por favor, no lo hagan. Lo que ustedes hagan situaciones, véanse por WhatsApp o por FaceTime, Skype, o simplemente intercambien lo que han hecho, es decir, a ver, cosas aquí, yo voy hasta acá, o simplemente comparen puntos de vista. Sirve de que estamos entretenidos y vamos construyendo poco a poco este conocimiento. ¿Ah? Bien, bien. Ahora sí, hay alguien que tenga una pregunta, que le diga en el chat, por favor. Venga, entonces pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Muchachas, muchachos, tengan la pregunta. No, muy bien. Flores, yo no tengo preguntas porque muchas gracias por acá, nada, tranquila, para eso estoy hechos. Eh, Ojo, si tienen preguntas, con mucho gusto escriben a mi correo de la UPE. El medio por el cual vamos a estar en contacto es el correo UPE, ¿vale? O por Moodle está llegando a ustedes todos. Corran la voz, por favor, a la gente que no pudo venir, por favor, díganle que vimos, de nada. Y por favor, esténse al pendiente. Yo voy a subir, en cuanto sea posible, voy a subir esta clase a YouTube, suscríbanse a mi canal, vean los videos que ya tengo, los puede hacer bien. En algún punto probablemente llegue a ser monetizable. En 1000 años probablemente, pero cualquier ayuda es buena. ¿Nadie más tiene preguntas? A dejarles de aquí. Ya saben entonces cuál es su tarea. Ya saben que estoy aquí a su disposición. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí. Ha sido para mí un placer. Por favor, no salgan de casa, mantengan la calma, mantengan la esperanza y que Dios los bendiga a todos, todas. Muy bien.